Listo. Entonces, me pregunta si lo del martes ya se subió. Por supuesto que sí. Lo primero que hago llegando a mi casa es conectarme al trabajo o a la oficina. Y después lo que empiezo a hacer es ir en orden con todo el material que les voy pasando, ¿de acuerdo? Así que sí, lo del martes ya lo tienen. Lo que siempre voy a procurar es al inicio de todas las clases darles un repaso de los temas que hemos visto. ¿Por qué? Porque ya les advertí desde el inicio del semestre que vamos a hacer pequeños cuestionarios en forma de forms. Así que más les vale ponerles atención a esos resúmenes, porque resumo todo lo que vimos la clase anterior de la ayudantía. Videos, material y demás, todo ya está cargado al Classroom, ¿va? Entonces, ¿alguna pregunta antes de que comencemos? ¿Quejas, sugerencias, aclaraciones, comentarios? ¿Nada? Estoy haciendo tiempo porque está viendo la presentación. Pero si no, entonces ya comenzamos, ¿vale? Cuéntenme, ¿qué vieron? Ayer no hubo clase con el profesor Claudio, les envió un mensaje que tuvo un pequeño percance. Entonces, cuéntenme qué vieron el miércoles. Digo, ya sé que vieron, pero quiero que ustedes me platiquen. Buenos días. Si te puedes sentar por acá para que puedas ver la pantalla de la computadora, porque hay otras imágenes importantes que quiero que vean, ¿vale? Y en el proyector se ve medio raro. Si no te quieres sentar acá, te enseño aquí las imágenes, ¿ok? Ahora sí, me decías que vieron con Claudio el miércoles. Si me les acerco es para que se escuche el micrófono, ¿vale? Sí. Ay, no me acuerdo. ¿Qué vimos el miércoles? ¿Te acuerdas? Les dibujo un ojito y les dibujo unos cuadrados y unas parciales. Ajá. Queríamos como aplicar como el cálculo a lo que tuviste del cuadrado de... Exactamente, cómo cambiaba las parciales, pero con respecto al color, ¿no? Para ver ese cambio en los contrastes. Muy bien. ¿Qué más vieron? Un poco del oído. Ok, empezaron a ver el sistema auditivo. Excelente. Como ya les había comentado en un inicio del semestre, con el profesor Claudio van a ver un poco más la perspectiva psicológica, social, conmigo. Nos vamos a ir a lo rudo, a las mates, ¿va? La clase de hoy es una presentación a la antesala de todo lo que vamos a estar viendo en percepción visual, que van a ser un montón de cosas. Hoy no vienen tantas cosas técnicas, pero agárrense porque este es el resumen de lo que sí se va a poner técnico, ¿sale? ¿Conocen o están familiarizados con la transformada de Fourier? De ¿No? hecho, es lo que Claudio quería aplicar a esta, porque como es, por así decirlo, discontinua, hasta discontinua en la frontera, esa imagen, por así decirlo, Ajá. quiere aplicar Una como una transforma. aproximación de Fourier para que sea diferenciable. Va, nada más que aguas, porque Fourier no vuelve continuas las cosas. Fourier cambia del dominio del espacio al dominio de la frecuencia. Es como si tuvieras una imagen y en vez de ver los colorcitos, lo que vieras es las frecuencias que rebota esa imagen. Que rebota me refiero a que contiene, pues, ¿vale? Por ejemplo, el sonido que yo estoy proyectando con mi voz es una composición de muchas ondas. Fourier lo que hace es, yo le doy el sonido de mi onda, la original, y Fourier la descompone en muchas ondas y me dice, mira, tu voz tiene un poquito de este, un poquito de aquel, un poquito de este. Ahí Eso es está. lo que hace Fourier, ¿de acuerdo? Sí. Lo vamos a usar para imágenes, por supuesto. Hoy traigo una práctica de Python para ustedes. Bueno, no es una práctica, es un pequeño codiguito, no se espanten. Pero vamos a platicar de todo esto y vamos a comenzar, ¿ok? Siguiente, por favor. Vamos a comenzar con un pequeño repaso, por si no se acuerdan de lo que vimos la clase pasada. Siguiente. Uno de las cosas más importantes que vimos y que hasta les dicté, la ley de Weber. La ley de Weber la tienen resumida aquí arribita. Delta I proporcional a I. ¿Qué rayos significa eso? Que el cambio o el incremento mínimo perceptible es proporcional a la intensidad del estímulo. Esto se escribía como delta I entre I es igual a una constante K. ¿Recuerdan? De aquí habíamos dicho dos cosas bien importantes. Una, que en el dominio de los logaritmos, los incrementos de intensidad para el cambio mínimo perceptible
son constantes. Ahorita les explico qué rayos significa eso, porque me di cuenta en que la clase pasada les solté el teorema, pero no vimos ejemplos, ¿no? Entonces, quién sabe qué dice. Y en la segunda parte vimos que los cambios bueno, igual, una consecuencia de esto es que los cambios en la intensidad en una escala, más bien son en una escala relativa y no en una escala absoluta. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bien, ¿cómo se probaba estas últimas dos afirmaciones que les ponía en la presentación anterior? Bueno, si se acuerdan, la intensidad del cambio apenas perceptible que tienen aquí en la pantalla es igual a I más delta I, donde delta I, por la ley anterior, que es la ley de Weber, se definía como K por I. Entonces yo factorizaba bien bonito, como aprendí en la prepa, y si le aplicaba el logaritmo a esto, tenía el logaritmo de un producto, pero el logaritmo de un producto abre como la suma de los logaritmos. Debido a esa suma de logaritmos, la intensidad es constante, entonces el valor de la derecha es constante, K es constante, entonces el logaritmo de 1 más K es constante, por lo tanto, esa suma es constante. Así es como se demuestra el enunciado que viene en el slide anterior. ¿Preguntas con eso? Bien. Siguiente, por favor. Ahora, lo que les decía, les solté el teorema bien padre, bien monstruoso, pero no les enseñé qué diablo significa, ¿no? Cómo interpretarlo en español. Piensen cuando ustedes están dormiditos en su camita, y de repente suena la alarma y prende la pantalla del teléfono y tiene el brillo al mínimo, los deslumbra. Aunque tenga el brillo al mínimo, los deslumbra. ¿Por qué? Porque la intensidad de la iluminación en su cuarto cuando están dormidos es baja y la diferencia, ese cambio mínimo perceptible es muy bajo también. Pero ahora vayan al caso opuesto. 12 de la tarde en la Facultad de Ciencias en la explanada del Prometeo, con un solazo tremendo. Prende la pantalla del teléfono y brillo al mínimo. ¿Los deslumbra o les hace falta brillo? Hace falta brillo. ¿Por qué? Porque vamos a ponerlo en números. Imaginen que tenemos un fondo con una intensidad de 100 unidades lumínicas, pueden ser lúmenes, pueden ser candelas, pueden ser lo que ustedes quieran. Vamos a llamarle 100 unidades, ¿sale? Supongamos que el cambio mínimo perceptible en este ejemplo es de 10. Entonces, no sé si están de acuerdo conmigo que 10 es el 10% de 100. Entonces, si yo aumento el brillo del fondo a 200 unidades, para que yo pueda percibir el mismo cambio, apenas perceptible, voy a tener que aumentar no 10 unidades, sino el 10%. Es decir, ya no voy a tener que aumentar 10 unidades, 20. Porque 20 es el 10% de 200. ¿Ok? Ahora, ¿qué diablos dijimos de los logaritmos? En el dominio de los logaritmos, la diferencia entre el logaritmo del cambio apenas perceptible y el logaritmo de la intensidad es constante. Si tienen una calculadora por ahí, hagan la resta. Logaritmo de 100 menos logaritmo de 10. Y eso va a ser exactamente igual al logaritmo de 200 menos el logaritmo de 20. Esa diferencia siempre se va a mantener constante. Eso es lo que dice la ley de Weber. ¿Preguntas con eso? Ahí lo están comprobando. Logaritmo de 100, simplifícate la vida, logaritmo base 10 de 100 es 2, ¿no? ¿Es una base? Con la que sea. Puedes hacer un cambio de base en logaritmos, ¿no? Como yo. Exactamente. Piénsenlo con la calculadora de toda la vida, la cabeza. Logaritmo base 10 de 100, 2. Logaritmo base 10 de 10, 1. 2 menos 1, 1. Igual, Logaritmo de 200 en base 10, uy, no sé hacer eso, pues es 2 por 100, ¿no? Entonces es logaritmo de 2 más logaritmo de 100. Sé que es logaritmo de 2 más 1, menos el logaritmo de 20. Es logaritmo de 2 por logaritmo de 10. El 2 menos el 2 se cancelan y 2 menos 1, 1. Se mantiene constante. Esa es la ley de Weber. Para que yo pueda percibir un cambio, aunque en el dominio de la intensidad no se mantengan constantes esos cambios, porque para percibir un cambio de 100 a, bueno, en una base de 100 tengo que aumentar 10 unidades y en una base de 200 tengo que aumentar 20, al sacar logaritmos sí se mantiene esa constancia. Eso es lo que dice la ley de Weber. ¿Dudas?
¿De dónde salió la ley de Weber? Weber hacía experimentos con esas cosas, ¿vale? Ponía ese tipo de experimentos, por ejemplo, de fijarse en foquitos, y cuando notaras un pequeño cambio, Weber hacía su anotación. Entonces, muchos de los sistemas que nosotros utilizamos para percibir señales del entorno, en el dominio de los logaritmos se portan muy bien. Sonido, ondas de luz. Y si hablamos de ondas, hablamos de la mayor parte de las cosas, ¿no? Porque casi todo es ecuación de onda, según los físicos. Y yo estoy de acuerdo con ellos. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ya quedó claro la ley de Weber? ¿Somos expertos en ley de Weber? Siguiente, por favor. También habíamos hablado del mecanismo de inhibición lateral, que esto generó este chismecito interesante aquí en la clase. Yo les decía que la inhibición lateral lo que hace es que en unas capas del globo ocular, específicamente en la segunda, se generan señales inhibidoras cercanas a los puntos donde se percibe la imagen. Es decir, restan. Mientras que en la tercera capa de la retina se generan señales amplificadoras, es decir, aumentan. ¿Esto para qué? Básicamente para que la visión exagere los bordes. Ya habíamos hablado que en el proyector se ve horrible, pero esos bordes que tenemos aquí, estos, de las bandas de Mach, realmente no existen. Lo que hace nuestro cerebro es exagerarlos para detectar o perfilar bordes. ¿Ok? ¿Cómo podemos saber que no existen? Porque el gradiente de esta cosa es... Bueno, el gradiente no. El desvanecimiento de esta cosa es continuo. Es lo que el cerebro hace. Cuando nota cambios en intensidades, el cerebro exagera automáticamente para detectar mejor a los bordes. ¿Ok? Es como esas ilusiones ópticas que luego están presentes en algunas imágenes de redes sociales. Por ejemplo, esto no va a pintar. Pero, por ejemplo, si yo les hago este dibujito, ahorita se los hago aquí en el Classroom para que lo vean. Digo, me quedó horrible, pero ¿qué parece que dibujé? Ay, me comí el banco. ¿Qué parece que dibujé? Un cuadrado. ¿Dibujé un cuadrado? No, dibujé 4 circunferencias que les falta una esquina. ¿Ok? Entonces lo que hace el cerebro, aquí lo pueden ver en la imagen, lo que hace el cerebro es exagerar bordes. ¿Va? Son mecanismos muy estudiados que se han llevado y justamente han inspirado a todos estos mecanismos de percepción computacional. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas, quejas, sugerencias, comentarios, aclaraciones? Voy a aprovechar que abrí el Zoom para leer preguntas. Dice Cecilia, vimos que podemos ver bordes con las derivadas del color, que tenemos 3 tipos de conos. 2, ¿no? 2 tipos de células perceptivas, conos y bastones. Y más bien lo que veían eran 3 longitudes de onda, la roja, la verde y la azul. ¿Se acuerdan? El RGB. Sí. Dice Cielo, no. Creo que no se acordaba, pero no importa, ya por eso dimos el repasito. Si me dan chance y se portan muy, muy bien, no faltan en ninguna de sus clases, y me da la vida para ello, les puedo hablar un poco de teoría del color. ¿Vale? Porque eso viene pesado, pesado, pesado. Si ya se pusieron a revisar el libro que les compartí de percepción computacional, hay una sección en la que viene el color y asusta. Pero si se portan bien, lo podemos ver nosotros aquí en clase. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta acá? ¿Todo bien? ¿Quejas? Va. Perfecto. Siguiente, por favor. Finalmente habíamos visto un proceso general de la visión humana en la que habíamos dicho que la primera fase es la captura de luz visible. Después lo que hacíamos, básicamente esto de captura de luz visible es un filtrado en frecuencias, ¿no? La longitud de onda visible para el ojo humano va entre los 400 y los 700 nanómetros, que va del rojo al violeta. Antes del rojo está el infrarrojo y después del rojo está después del violeta está el ultravioleta. Nosotros solamente alcanzamos a ver en esa longitud de onda, entre 400 y 700 nanómetros. ¿Qué hacía el ojo después de hacer un filtrado en frecuencia? Filtrado en frecuencia es no puedo ver infrarrojos, ¿no? Hace una transformación logarítmica, ¿para qué? Para regular la percepción de la intensidad luminosa. Después de esta transformación logarítmica, ¿qué hacíamos? Un filtrado espacial. ¿Para qué? Para hacer estas inhibiciones laterales que yo ya les comentaba, para resaltar bordes y contornos.
¿Sí? Estoy resaltando un borde que no existe. ¿Por qué? Filtrado espacial. ¿Dudas? Y finalmente un filtrado temporal, que es un muestreo de la señal. Y la frecuencia con la que yo la podía percibir. Habíamos hablado de que frecuencia menor a 30 pulsaciones por segundo, yo la veía discontinua, mayor a 30, ya no notaba esa discontinuidad, sino la percibía continua. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? Todas estas notas ya las tienen en el Classroom, ¿ok? Y es lo que vimos la clase pasada. ¿Les gusta que haga repasos al inicio de la clase o me los brinco? ¿Sí? ¿Les gusta? Siguiente slide, por favor. Fin del repaso. ¿Comentarios hasta acá? ¿Aquí en el chat? Chat a la una, chat a las dos, dice Cielo, todo bien, excelente. Cualquier cosa, mandan un mensaje, alcen la mano, griten, empujan y corren. Bueno, no hagan eso. Siguiente, por favor. Hoy vamos a ver sistemas de percepción, ¿ok? Allá tienen vista privilegiada del diagrama, en el proyector casi no se ve, entonces me voy a acercar a ustedes para que lo vean. Vamos a ver un poquito de los elementos del sistema de percepción, ¿ok? Vamos a primero ver cuál es la inspiración en el mundo animal y cuáles son las limitaciones que tenemos. Después vamos a ver el proceso de captura de la información. Finalmente vamos a ver todo el proceso de procesado y al final vendría una toma de decisiones, pero como aquí no vamos a desarrollar sistemas cognitivos, sino nos interesa enfocarnos específicamente a todos los procesos de procesamiento, ni siquiera de captura, porque capturar información, eso es una materia que da para un semestre completo, hasta para una maestría, ¿va? Nos vamos a enfocar específicamente en el procesamiento de imágenes. Vamos a ver filtros, suavizado, segmentación y extracción de características. Con los filtros es lo que el profe Claudio ya les había anticipado. Conmigo van a ver filtros de Gabor, filtros pasa alta, filtros pasa baja, median blur, Gaussian blur, todo lo que termina en blur, etcétera. ¿Vale? Voy para allá. ¿Ya? Sí. ¿Sí? Me acerco con ustedes porque el proyector no se alcanza a ver. Y si les apago la luz, no pueden hacer sus notas. Pero esto es básicamente lo que vamos a ver. Este es un pequeño diagramita de lo que nos espera la clase de hoy. ¿Preguntas hasta acá? No. Allá no me acerco porque ahí tienes la computadora, ¿va? Pero si tienes dudas, me preguntas. Entonces, vamos a comenzar. Ay. ¿Se puede qué, perdón? ¿Le puedes hacer zoom, por favor? Hazle así zoom en el mousepad. ¿Así? Ándale. Así. Para que, bueno, los que están ahí en la compu, supongo que sí lo pueden ver bien porque ustedes le pueden hacer zoom. Sí, puedes bajarle, está bien. Entonces, vamos a comenzar. ¿Dónde están mis notas? Aquí están mis notas. Bien. Ay, pero no les puse imagen. No, entonces déjales el diagrama. Y si quieres, pícale este de aquí 2 veces para que vuelva a centrar la imagen en la... El que está al lado del 9, no, este cuadrito. Sí, pícale 2 veces. Ahí está. Para que lo vuelva a centrar. Se me olvidó ponerles la imagen, pero vamos a platicarlo. Para comprender los sistemas de percepción nos vamos a inspirar en la naturaleza, ¿vale? Hay en la naturaleza organismos extremadamente complejos que cuentan con sistemas de visión de última tecnología, como nosotros, pero a veces falla porque usamos lentes. Y exactamente. Pero también hay animales que tienen unos sistemas de percepción visual muy rudimentarios, como por ejemplo los moluscos. No tienen ni ojos esas cosas, pero de alguna manera pueden percibir el entorno, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros agarrar inspiración para extraer las características más importantes de estos sistemas perceptivos? Bueno, después de analizar y analizar y analizar a los sistemas biológicos, nos dimos cuenta de que hay 3 funciones que son esenciales para que un mecanismo pueda percibir información. La primera, la captura, evidentemente. La captura de información consiste en recoger estímulos externos, como el movimiento, la temperatura o incluso las amenazas, mediante sensores naturales. El ser humano, el sensor natural,
los ojos, la piel, los sentidos, ¿vale? Segundo punto esencial para la percepción de señales, el procesamiento. Tengo que filtrar la información relevante, eliminar las redundancias y combinarla con experiencias pasadas. Por ejemplo, si un día, después de una buena fiesta, amanezco en medio de la selva y tengo enfrente un león, ¿me va a interesar ver al león de frente o me va a interesar andar pajareando a otros lados? Al león, porque si le quito la vista de encima, me puede comer. Tengo que filtrar la información redundante, lo que no me sirve. ¿Me sirve saber la posición del león o me sirve saber la textura y el color del pasto? La posición del león. Tengo que filtrar información redundante. Finalmente, el último punto esencial es la toma de decisiones y el aprendizaje. Tengo que utilizar la información que estoy percibiendo para poder reaccionar y mejorar respuestas futuras. ¿Vale? Algo bien importante, la velocidad a la que capturo información es la velocidad a la que tengo que decidir. Si no lo habían pensado, eso es algo bien importante. Entonces, la velocidad a la que capturo la información tiene que ser la misma a la velocidad que tengo que tomar decisiones con la información que estoy percibiendo. Porque, a ver, si yo veo al león y me espero hasta la noche para decidir qué hacer, seguramente ya ni llegue. ¿Están de acuerdo? Ahora, parece que la naturaleza es padrísima, ¿no? Que tiene todo el conocimiento del mundo, pero la naturaleza tiene limitaciones. Si yo nada más me dedico a tratar de imitarla, voy a llegar a cosas obsoletas. Por ejemplo, imagínense que me fijo, observo y digo, va, los ojos me pueden servir de inspiración para hacer un sensor visual. Agarro un sensor, lo configuro para que únicamente detecte luz azul. Si el sensor detecta que en la imagen que recibe hay más del 70% de color azul, entonces el sensor va a enviar una señal afirmativa. Y por fuera, un sistema va a decir que básicamente ese sensor lo que sabe reconocer es el mar o el cielo. Pero si lo pongo al mar, me va a decir que sí. Y si lo pongo al cielo, me va a decir que sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Únicamente me sirve recibir información o la tengo que analizar? No solamente me tengo que quedar con la parte perceptiva, sino también la parte cognitiva es esencial a la hora de procesamiento y captura de señales, no solo visuales, sino auditivas y de cualquier otro tipo. ¿Preguntas con eso? ¿O hasta acá vamos bien? Perfecto. En el chat. Dice Cielo, bien, gracias. Si tienen dudas, por favor escríbanme. Siguientes 2 slides, por favor. Bueno, pícale 3 veces. Dale, nada más dale clic ahora aquí a la pantalla, a cualquier lugar. Y ahora sí pícale 3 veces. 1, 2, 3. Ahí clic, izquierdo. Ajá, 1, 2, 3. Ah, no, pero así viene. 1, 2, 3, ahí está. ¿Va? Ahora vamos a ver el proceso de captura de información. Vamos a profundizar en cómo los sistemas de percepción capturan datos del entorno y qué factores influyen en la precisión y la utilidad de estos. Hay parámetros clave en la captura de la información. En primera, la especificidad. Si yo tengo una cámara, ¿puedo saber la temperatura con la cámara? No. Hay sensores específicos para señales específicas. ¿De acuerdo? ¿Dudas con eso? Otro factor esencial para capturar datos del entorno es la precisión. Si yo tengo un termómetro que solamente distingue entre frío y calor y tengo un termómetro que me da décimas de grado de diferencia, ¿cuál es más preciso? El que me permite tener mayor información sobre cambios pequeños. Otro factor fundamental es la sensibilidad. La sensibilidad mide la capacidad de detectar variaciones en el estímulo. Por ejemplo, cámaras con baja sensibilidad no van a detectar cambios mínimos en la luz. Ahora, sensibilidad y precisión van de la mano, nada más que son cosas distintas. Sensible es qué tan efectivo es el sensor para detectar cambios pequeños. Precisión es qué tan seguro puedo medir esas unidades pequeñas. ¿Ok? Finalmente, el consumo y el tamaño. Sí, dime.
sensibilidad, precisión implica sensibilidad o algo así. Van relacionadas, pero son cosas distintas, ¿ok? Precisiones, por ejemplo, si tuvieras una regla, pero que únicamente tiene centímetros, ¿puedes medir 3.07 milímetros? No. Pero si tienes una regla o un pie de rey, ahí sí puedes medir con mucha precisión. ¿Estás de acuerdo? Sensibilidad es qué tanto me permite el sensor detectar cambios pequeños. Van de la mano, porque cambios pequeños, ¿cómo los mido? Con precisión. ¿Dudas? Ajá, más, bueno, un poquito. ¿Dónde? En sensibilidad, ¿sabes? La sensibilidad es como si tú metieras tu mano a una cubeta con agua con hielo y una cubeta con agua caliente. Si tú nada más me dices, pues si hay un cambio, ¿qué tanto? De 1 grado, de 2 grados, de 100 grados. Sensibilidad es qué tanto hay de cambio. Precisión es cómo mido unidades pequeñas. ¿Sí? ¿Mejor? ¿Preguntas acá? ¿Preguntas acá? ¿Preguntas en el chat? ¿Todo bien? Supongo que sí. Déjenme leer el chat. No hay nada en el chat. Bien. Vamos con lo siguiente. El último aspecto importante para capturar datos del entorno tiene que ver con el consumo y el tamaño de los sensores. Suele ser una tendencia, suele ser un comportamiento general que el consumo de energía y el tamaño del sensor es inversamente proporcional a la precisión y la sensibilidad del mismo. Es decir, para tener sensores muy precisos y muy específicos, muy sensibles, perdón, necesito que sean grandes y costosos. Pero aquí es donde yo tengo que saber balancear los costos de mi proyecto. Si yo quiero una cámara para conectarme a mis clases en Zoom, en Meet, ¿necesito una cámara con la resolución del telescopio Hubble? No, está de sobra. ¿Necesito una cámara del tamaño del telescopio Hubble? No, está de sobra. Puedo perder precisión y sensibilidad porque los objetivos que tengo para la tarea son distintos. ¿De acuerdo? ¿Dudas con eso? Ahora, en la pantalla están viendo diferentes tipos de sensores que tengo para abordar las necesidades específicas. Como pueden ver, tengo un montón de sensores, como sensores térmicos, transmisivos, reflectivos, ultrasónicos, giroscopios, acelerómetros, de humo, de gas, de humedad, sensores táctiles, sensores solares, detectores de metales. Son pequeños, exactamente, pero depende, ¿no? El sensor del Hubble no debe ser así de pequeño, ¿vale? Todo depende, esa es una gran observación que haces. El tamaño depende de la tarea que yo quiera realizar. ¿Preguntas? ¿O todo bien? Vamos a la siguiente slide. Bueno, dale 2 slides, por favor. Ahí está. Ahora, ya tengo mis sensores con los que puedo capturar información, pero ¿cómo le hago para pasar esa información del sensor a la computadora? Para esto tenemos que hacer un proceso de conversión analógico-digital. El día de hoy únicamente les voy a dar una pequeña introducción a este tipo de procesos, pero en próximas clases vamos a estar andando en esto. La conversión analógico-digital va a ser clave para procesar información, ya que va a convertir señales continuas, que las continuas son las analógicas, en valores discretos que van a ser almacenables y manipulables de forma digital. Ahí está la pista de cómo se llaman esas señales digitales. Entonces, la conversión analógica digital, como lo están viendo en pantalla, hace lo siguiente. Toma una curva continua de datos y lo que hace es únicamente hacer mediciones ciertos intervalos de tiempo. Aquí hay un intervalo y dice, ¿cuánto vale? Bueno, no me están viendo aquí en el Zoom, me grabo por aquí, pero aquí en la primera barrita. ¿Cuánto vale el tiempo el que sea? 3. Y al siguiente, 5. Y al siguiente, 7. No me está dando la continuidad de los valores. Me está dando valores a tiempos específicos. Eso lo puedo transformar en bits. Si se dan cuenta, el valor 3 lo convierte, perdón, el valor 0 lo convierte a 0. El valor 3 lo convierte a 0, 1, 1 en binario. Y así lo hace con todos. De tener una señal continua en la vida real, el sensor discretiza, digitaliza la señal y la convierte en una serie
manipulable matemáticamente. Nada más que tenemos tanto ventajas como desventajas en este tipo de procesos. ¿Qué se les ocurre que sean ventajas de la digitalización de señales? Ok, de alguna manera la estructura del dato, de pasar de ser flotante, pasa a ser entera. Bien. ¿Qué otra? Que no hay problema, ¿no? Porque si sé trabajar con enteros, sé trabajar con flotantes. ¿No? Ok, pero sí, me gusta porque me simplifica la vida. Es como la primaria, ¿no? Prefiero trabajar con enteros que con fracciones. Muy bien, ¿qué más? ¿Ventajas o desventajas que se les ocurra? Bueno, de ventaja, pues es una aproximación. Una aproxima... Bueno, ¿esa es ventaja o desventaja? Desventaja, aquí su compañero dice aproximación. David dice es más sencillo de interpretar, pero perdemos información, exactamente. Aquí el profe Claudio te responde específicamente a ti, dice la sensibilidad tiene que ver con la presión de la derivada, es decir, en los cambios. Con la precisión, ahí se equivocó en el escritor. La sensibilidad tiene que ver con la precisión de la derivada. ¿Qué es la derivada? Una razón de cambio instantánea, ¿no? Entonces, si puedo medir esos cambios instantáneos de forma certera, soy preciso, ¿cierto? ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas? Bien, entonces, ventajas que tenemos de tener señales digitales. Reducen la lógica del procesamiento, que ya empezaba a sacar esa idea por los valores flotantes convertidos a enteros. Muy bien. Permite integrar múltiples tipos de sensores sin hardware adicional, ¿cierto? Nada más agarro mis señales y las mezclo a través de la computadora. Ya no necesito más sensores. Otro tipo de ventaja, reduce el espacio de almacenamiento. Una señal continua es pesada, una señal discretizada es más ligera computacionalmente hablando. Facilita la transmisión de datos con bajo ancho de banda. Lo puedo acotar, ¿cierto? Si mi onda se pasa de X Hertz, la puedo decir, tomo el valor 1. Si mi onda se pasa por debajo de ciertos Hertz, mi onda toma el valor de 0. Lo estoy acotando. Finalmente permite la compresión de información, ¿vale? Desventajas, pierdo información debido al muestreo. Ya no tengo la señal original, tengo una muestra de esta. Ahora, ¿le das a la siguiente, por favor? Una más. Aquí deben ser bien cuidadosos a la hora de cuantificar y muestrear su señal. Fíjense en esta imagen que tienen aquí. Si no lo alcanzan a ver, me acerco con ustedes. ¿Sí? Genial. ¿Allá la tienes? No, me acerco allá. La imagen de hasta la derecha es una R tipográfica muy bien definida, muy bien perfilada. Sin embargo, si se dan cuenta, esa imagen es de, ¿cuántos píxeles dice? 100%. Pero si yo voy tomando cuantificaciones o muestreos, mejor dicho, de esa imagen, con menos tamaño de píxeles, ¿qué le va pasando a la calidad? Se borrosa. Se va reduciendo. ¿Qué pasa si yo tomo un muestreo absurdamente pequeño, como de 1 por 1? Pues no se ve nada. No veo nada. Se convierte en un cuadro azul. Si tomo un muestreo de 10 por 10, se alcanza a perfilar el borde, pero no veo detalles. Entre más me haga yo a la izquierda con el muestreo, más información pierdo, pero más ligero me hago. Entre más a la derecha esté, más preciso soy, más detalles puedo definir, pero incrementa el peso de mi señal. ¿Dudas? Siguiente, por favor. Lo pueden ver en la cuestión del color. También, si yo llego a muestrear una imagen a full color, pues se ve bonito cómo se va haciendo el degradado de colores. Si yo reduzco el muestreo a 256 colores nada más, fíjense en el cielo. Se empiezan a percibir rayas que ahí no estaban. Y si lo reduzco solo 8 colores, se nota todavía más el cambio entre una parte y otra de la imagen. Entonces, muestrear la señal de forma adecuada es bien importante para este proceso de percepción de señales. Exacto. Ahí el compañero hace un comentario bien acertado. Estoy reduciendo y aún así alcanzo a percibir detalles importantes.
¿Qué tanto tengo que reducir? Depende de cuál es mi objetivo. Si quiero percibir detalles, no me conviene reducir absurdamente mucho. ¿Estás de acuerdo? Si solo quiero percibir, no sé, bordes, por ejemplo, pues entonces está excelente reducir 8 colores. ¿Ok? La pregunta aquí para ustedes es, ¿cuál es el número mágico de muestreo? Entonces tendríamos que ver cuál es una muestra buena, ¿no? Ándale, ya lo estás asociando tipo probabilidad y estadística, ¿no? ¿Cuál es una muestra representativa que me describa el comportamiento del fenómeno? Pero ¿cuál será esa muestra representativa? Porque en estadística hay métodos, ¿no? Para sacar muestras representativas. Puedo medir varianza, covarianza y un montón de técnicas más. Pero en señales, ¿cómo le hago? Porque cada señal es distinta. Así como cada muestra poblacional es distinta, cada señal es distinta. Para eso existe algo que se llama el teorema de Nyquist-Shannon. El teorema de Nyquist-Shannon es uno de los teoremas más importantes en teoría de la información. El teorema de Nyquist-Shannon establece una relación entre la frecuencia de la señal y la frecuencia del muestreo. Nyquist-Shannon me dice que la frecuencia del muestreo, para que yo pueda reconstruir completamente la señal, tiene que ser al menos el doble de la frecuencia de la señal. Por eso no se preocupen. En el teorema de Nyquist-Shannon me voy a meter a detalle en siguientes clases. Por ahora solo quiero que lo conozcan. ¿Cómo muestreo de forma adecuada señales con Nyquist-Shannon? ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? ¿O todo bien? Aquí el profe dice... Precisión. Los bastones son sensibles, pero no precisos, del ojo. Lo que hablábamos, ¿no? Los bastones perciben blancos y negros, pero tienen que ser un montón porque no son tan Full HD como los conos. ¿Verdad? ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo bien? ¿Entonces los conos serían precisos? Sí, porque permiten capturar, por ejemplo, información del color. Mientras que los bastones solamente perciben blancos y negros. Sí, en escala de grises, podemos decir. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? Vamos con el siguiente, por favor. Ya que yo capturé mi señal, que hice mi conversión analógico-digital, voy a ver que se presentan ciertos problemas en este proceso de captura. Entre ellos, el ruido, las anomalías. Dale a la siguiente, por favor. Y ahorita vamos regresando. Puede haber ruido en las imágenes, anomalías en las imágenes. Dale a la siguiente. Ahorita les explico qué es cada una o errores de captura. ¿Vale? Sí, muy bien. Regresamos 2 slides hacia atrás, por favor. Cuando hablo de ruido, todavía no se los he definido matemáticamente. Pero fíjense en esta imagen, que se ve bonita, y fíjense en la de hasta acá. ¿Qué parece? Como que se apagan los píxeles, ¿no? Ajá. ¿Qué es el ruido? Lo vamos a definir matemáticamente con entropía. ¿Ahorita? No, ahorita no. Lo vamos a ver en próximas clases, ¿vale? No me acerco allá porque ahí tienes la computadora, le puedes hacer zoom sin problema, ¿vale? Ah, ya lo estás viendo aquí, perfecto. Entonces, en mi proceso de captura, me voy a enfrentar a este tipo de problemas. ¿Cómo los voy a resolver? Con un preprocesamiento. Ojo, procesamiento es una cosa y preprocesamiento es otra cosa. Como se dan cuenta por el nombre, el preprocesamiento va antes del procesamiento. ¿Vale? En el preprocesamiento voy a aplicar técnicas para mejorar la calidad de los datos capturados. Puedo hacer, por ejemplo, eliminación del ruido, corrección de iluminación, mejora del color. ¿Y cómo puedo hacer este preprocesamiento? Hay de dos tipos. El preprocesamiento analógico, que utiliza hardware, como filtros físicos o sensores mejorados. Y el preprocesamiento digital, que se aplica sobre datos que ya están discretizados a través de software. Nosotros en clase vamos a hacer preprocesamiento digital. ¿Vale? Vamos a confiar en los sensores tal y como está, pero vamos a procesar digitalmente. ¿Vale? Físicamente también vamos a hacer preprocesamiento, porque por ejemplo, si yo tomo una foto y la subo a internet, mi teléfono ya trae filtros físicos. Eso es un preprocesamiento analógico. ¿Vale? Ahora, ¿qué es la eliminación del ruido?
El ruido, como ya les había dicho, se refiere a la pérdida o la alteración de la calidad de la información. Los sensores más modernos incluyen mecanismos que ya reducen directamente el ruido, pero puede ser necesario que se elimine adicionalmente el ruido para mejorar la extracción de características. Ahí en la imagen están viendo un ejemplo clásico de un ruido sal y pimienta. Se le llama sal y pimienta porque básicamente lo que hace es aleatoriamente ciertos píxeles, les cambia el color que tiene a 0 o a 255, es decir, a blanco o a negro. ¿Duda? Bueno, a negro o a blanco, porque el 0 es negro. ¿Vale? ¿Dudas con eso? Siguiente imagen, por favor. Las anomalías. Esa imagen que están viendo en pantalla es una imagen astronómica que tiene un pequeño reflejo, un pequeño gran reflejo de un objeto. En el proyector no se ve. Acérquense, por favor, en sus dispositivos. Este pequeño punto que tienen aquí, ese sí es el objeto real. Pero fíjense cómo arriba aparece algo que parece ser un objeto, pero que no lo es. Sí. Esas son exactamente. Este de aquí, véanlo en sus dispositivos. Déjenme voltear la cámara aquí para que me vean en el Meet. Ay, pero es que si me acerco lo tapo. Este de aquí es el objeto real y el de arriba es la anomalía que detecta el sensor. De tanto brillo que tiene ese objeto astronómico, se refleja y genera un objeto que no está ahí. Exacto, parece que son dos cuando realmente solo es uno. Necesito algún tipo de proceso para corregir ese tipo de errores de captura. Porque ese no es un error de la vida real o de la física. Ese es un error del sensor. Entonces, en este caso, es mejor confiar en, por así decirlo, un sensor que te arroje puros números en vez de un sensor que te arroje imágenes. Básicamente, los sensores que arrojan imágenes transforman las cosas a números. Por ejemplo, el agujero negro, esta noticia de que le tomaron foto a un agujero negro, ¿recuerdas? Hace no muchos años. Realmente el sensor no le tomó foto al agujero negro. Realmente no puedes ver el agujero negro. ¿Por qué? Porque absorbe la luz. ¿Qué hicieron? Tomaron un montón de muestras y las recopilaron y las transformaron en algo que nosotros pudiéramos interpretar. ¿Vale? Entonces, así que digas tú, confiar en lo que veo. No, más bien en el análisis que hago de mis datos. ¿Vale? A veces la intuición falla. Entonces, hay que tener técnicas matemáticas bien fundamentadas para poder hacer este tipo de procesos. ¿Dudas hasta acá? Dale a la siguiente imagen, por favor. En la captura de señales también puedo tener errores de captura. Por ejemplo, si yo tomo una foto, si la ven en su dispositivo, por ejemplo, cuando estoy muy feliz y me tiembla la mano, se ven este tipo de errores en la imagen, ¿vale? Se le hace un tipo de blur. Este tipo de cosas también hay que saber cómo limpiarlas, cómo preprocesarlas. ¿Por qué? Porque si yo a mi sistema de análisis, que es nuestro objetivo, llegar hasta allá, por ejemplo, a redes convolucionales para procesar imágenes, la ingesto con señales de mala calidad, ¿qué voy a tener? Predicciones de mala calidad. Entonces eso no me sirve, ¿vale? ¿Dudas hasta acá con todos los procesos de preprocesamiento? ¿O vamos bien? Bien, vamos a dos slides más adelante, por favor. El proceso de procesamiento de la información va después del preprocesamiento, ¿sale? El preprocesamiento lo único que hace es limpiar, mientras que el procesamiento lo que hace es transformar los datos que ya vienen limpios según la finalidad que tenga para mi proyecto. ¿Cuáles son los pasos que se tienen que hacer en el procesamiento? Bueno, el primero de ellos es el filtrado y el suavizado. El filtrado y el suavizado lo que hacen es eliminar o potenciar detalles en señales. Por ejemplo, bordes, contrastes. La imagen que tienen ahí es un ejemplo de un filtrado para bajas frecuencias. Es un filtro pasa-baja. ¿Sale? Lo que hace es respetar a las señales de alta frecuencia, pero volarse a las de baja frecuencia. ¿Eso qué hace? Define bordes. ¿Ok? Hay también filtros de pasa alta que hacen otro tipo de cosas. Eso los vamos a ver con detalle. Ya les había avisado al inicio de la clase que hoy es un pequeño resumen general de todo lo que vamos a estar trabajando en las siguientes clases. Siguiente imagen, por favor. Por cierto, filtrado y suavizado. Dime. Ya no había dicho. O sea,
dijo lo del filtro, pero ya no Sí, ya no les dije, ¿verdad? del suavizado. El filtrado y el suavizado son operaciones que son computacionalmente costosas y conllevan pérdida de información. Si se dan cuenta de la imagen de la izquierda a la derecha, sí resalto bordes, pero pierdo detalles del fondo. La mayoría de estos filtros no van a ser lineales, van a ser difíciles de revertir completamente. Es decir, así que tú digas invertible, invertible, no es. ¿Vale? Entonces hay que saber muy bien qué hacer con la imagen, porque si la llego a arruinar, pues en vez de ayudarme el procesado, ya me arruinó el proceso. ¿Ok? Entonces, filtro y suavizado es para potenciar detalles en señales. ¿Ok? Filtros lo que hacen es únicamente dejar pasar ciertos tipos de frecuencias. Suavizado lo que hacen es difuminar a veces detalles porque te interesan más otras características. ¿Ok? Ahora sí vamos con la siguiente slide. Otra parte del proceso de procesado es la segmentación y la detección de regiones. Este proceso lo que hace es dividir la información en conjuntos de datos con propiedades similares. Por ejemplo, la imagen que tienen en pantalla, esa sí se ve bonita en el proyector, es la imagen de un elefante que está segmentado en partes como el cielo, la vegetación, el propio elefante, el suelo. Ahora, este proceso determina automáticamente o más bien, en este proceso, determinar automáticamente el número de regiones es muy complicado, porque cada imagen es un problema distinto. Entonces, ¿cómo sé cuántas regiones voy a tener que detectar? Incluso si le tomo foto a una persona, ¿no? Puedo decir a la persona y el fondo sí, y si de repente se te cruza alguien por atrás en la foto, ¿no te va a salir una tercera región, que es la otra persona? Entonces, este proceso es de cuidado, ¿vale? ¿Cómo se realiza el segmentado y la detección de regiones? A través de características como el color, la textura o la coherencia de las regiones. Para esto hay un montón de métodos. Hay unos muy padres, por ejemplo, que hacen uso de la teoría de gráficas. Lo que hacen es implantar semillas y van haciendo agrupaciones de clústeres en el grafo. Y cada clúster va haciendo una región. Y luego agrupa clústeres. Entonces una región es un clúster de clústeres y depende de qué tanta profundidad le quiera dar al algoritmo, es el número de regiones que me va a dar. Luego vamos a ver esto. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? Siguiente slide, por favor. Finalmente, tenemos el proceso de extracción de características que nos va a ayudar a resumir y analizar cada una de las regiones que ya segmenté. Por ejemplo, en la imagen están viendo una foto con daditos en la que cada región corresponde a una cara del dado y lo que se le está haciendo es que a esos objetos que ha detectado se les asocia un vector de características. ¿Qué se les ocurre que pueda hacer ese vector de características? Por ejemplo, ahí trae como 3 entradas, ¿no? Pero si yo lo extendiera a 6 entradas. Exactamente, la probabilidad de que el dado esté mostrando la cara con X número. Puede ser, ¿no? Puede ser, porque ese puede ser un problema del procesador de la imagen. Puedo inventarme cualquier otro problema. Entonces, en la extracción de características voy a resumir y analizar cada región. Esta extracción de características se recomienda aplicarla cuando los datos ya están limpios, porque si no están limpios, el ruido me va a hacer ruido. ¿Cierto? Ejemplos de características que se pueden extraer: componentes de la frecuencia de la imagen, coeficientes de transformaciones, por ejemplo, Fourier, Laplace, la de Fourier, la transformada de Fourier, si la vamos a ver. ¿Ok? Puedo ver la suavidad de los contornos, el área de los segmentos en la imagen, describir texturas, que hay en ciertas regiones. Entonces, esta parte de la extracción de características en el procesado de imágenes es una de las áreas con mayor desarrollo e impacto en la encriptación y la compresión de datos. Y nos facilita mucho comparar regiones, objetos y señales. Si se dan cuenta, el proceso de captura de información, procesado y análisis de estos resultados es cíclico, porque capturo, proceso, analizo, me permite tomar decisiones y regreso al inicio, porque tomé una decisión, necesito volver a capturar información. ¿Dudas con esto? ¿Preguntas? ¿Quejas, sugerencias, comentarios, aclaraciones? Aquí en el chat déjenme leer. Déjenme ver.
Dice Oscar, todo bien. Ok, perfecto. Les traía una pequeña muestra en Python de todos estos procesos. Tenemos 3 minutos. No le voy a dar profundidad, pero solo quiero que vean que con todos estos procesos que acabamos de describir, se puede trabajar en Python. Ujú. Por ejemplo, aquí está el código, se los explico en la próxima clase. Tengo aquí la imagen original, donde tengo a un elefante. Ahora le puedo agregar ruido. Este ruido que yo le agregué específicamente es un ruido gaussiano. No lo vean en el proyector, véanlo aquí. Lo que hace el ruido gaussiano, a diferencia del ruido sal y pimienta, es que en vez de apagar o prender píxeles, lo que hace es cambiarles el valor, pero en forma de una curva gaussiana, una campana. Este tiene media 0 y desviación estándar 40, creo que le puse. Ay, es que ya te volteé la computadora. Así, le voy a poner así para que veas tú también, ¿va? Aquí hay un preprocesamiento. Lo que estoy haciendo es tratar de volarme el ruido. El ruido se lo traté de quitar a través de un filtro que se llama el median blur. Lo que hago es hacer un kernel de una matriz, no un kernel como el que aprendemos en álgebra lineal, sino aquí un kernel básicamente es una submatriz que va recorriendo la matriz original, va calculando medias y sustituye el valor del píxel por la media de la vecindad. Eso lo que hace de alguna manera sí es difuminar la imagen, pero me permite volarme el ruido. Aquí tengo un filtrado. Filtré ciertos tipos de ondas, de señales. Aquí segmento en regiones. Si se dan cuenta, no segmenta muy bien, pero alcanza a detectar cielo, pasto, vegetación y los colmillos incluso aquí aparecen. Y el elefante lo confunde con la vegetación, pero bueno, eso se puede arreglar. Hay regiones segmentadas que se pueden ver a través de ese proceso de segmentación y finalmente, como les decía, extracción de características, entre ellas el espectro de Fourier. ¿Saben lo que es el espectro de Fourier? ¿No? Bien, si no lo saben, misma hora, mismo canal, martes de la próxima semana, aprendemos qué es el espectro de Fourier, cómo se interpreta, luego vamos a ver cómo se calcula para saber qué información puedo obtener de aquí, ¿vale? Les voy a enseñar a calcular espectros de Fourier de imágenes a través de código Python. Si no hay más dudas o preguntas, eso es todo por la clase del día de hoy. Les agradezco su asistencia, tengan buen fin de semana. Ustedes y yo nos vemos el martes con el profe. Se ven el lunes, ¿de acuerdo? Excelente. Dice David, muy bonita clase. Muchas gracias a ustedes por conectarse. Voy a detener la grabación. Aviso rápido, material de Python ya está cargado en el Classroom, ¿ok? Me llevó un rato, pero esas son notas muy útiles, muy básicas de información de Python. Y les voy a pedir que por favor vayan revisándola.